Daniel, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI para hablar de temas. El tema que más me preocupa a mí es la inflación. O sea, cómo eh, está afectando a la clase eh, más vulnerable de este país. O sea, los quintiles más de que reciben menos ingresos, donde el arroz, los frijoles, el café, eh, y la carne es prácticamente imposible, ¿verdad? Ha subido mucho, ¿por qué? Por un problema de precios, o sea, hay una inflación que no, tal vez no se nota mucho porque se ha venido reduciendo, lógicamente, y llegamos al 12% en el 2022, ¿verdad? Ahora está como en el 4 y pico por ciento. Pero hay que ver la mezcla de productos, porque son 200 y pico de productos que están en la canasta. Entonces hay que ver, sí, posiblemente si uno va a comprar una nevera, una cocina o un carro, se, puede ser que el tipo de cambio, que ha bajado un 20% más o menos, está afectando mucho a todos los productores, pero todavía no afecta los precios de los productos. Entonces la gente está muy golpeada y no le ve uno una salida, o sea, sencilla, ¿verdad? Porque no cabe duda que, aunque se ha bajado mucho los fletes, pero la guerra de Ucrania y Rusia no deja de afectar. El petróleo bajó mucho, ¿verdad? De ciento y pico que llegó a 122, algo así, ya está como en 78. Pero bueno, vos sos el experto. Bueno, encantado de estar aquí. Y me parece que las personas tienen que entender dos cosas. Muy bien lo decías, en agosto la inflación era un 12%, era una inflación que no veíamos desde hace más de fácilmente 12 años y se vuelve a convertir en un problema en la economía. ¿Por qué? Porque los salarios, las transferencias, las rentas no se ajustan en la misma velocidad, pero los precios crecen muy rápido. Y uno de los desafíos que tiene es que cuando los precios se aumentan, tenemos impactos en el consumo de las familias, en las decisiones de producción de las empresas, impactos a nivel fiscal porque se encarece lo que el gobierno tiene que adquirir y también pues baja un poco digamos lo que el gobierno recauda. ¿Por qué? Porque las empresas tienden a vender menos porque la gente empieza a comprar menos cuando siente que la plata no les alcanza. Y bueno, en general se traduce en un menor crecimiento de la economía. Ahora, es importante entender una pequeña delicadeza con el tema de la inflación. Que la inflación baje no significa que los precios se están reduciendo. No. La inflación, ¿qué es lo que tienen que entender las personas? Que es un aumento generalizado en el nivel de precios de la economía. Ahí tenemos, en nuestro caso, es una canasta de bienes de 289 bienes, hay servicios, de lo que es un hogar representativo. Por ejemplo, ahí está el pollo, está el café, está el servicio de internet, está la gasolina, el pasaje de bus. Y hay que tener mucho cuidado cuando uno analiza ese indicador. ¿Por qué? Porque cae uno en la trampa de los promedios. En promedio están aumentando un 8% los precios, en promedio están aumentando un 4%. Sí, pero ¿qué pasa cuando vemos los números ya más micro? Bueno, puede ser que el precio de los alimentos crezca más que lo que está creciendo ese promedio, el precio de los transportes también. Ahora, hoy tenemos una inflación de 4%. ¿Qué significa eso? ¿Que los precios han bajado cuando la inflación era 12%? No. No. Que el ritmo de crecimiento de los precios hoy es menor del que teníamos en agosto. ¿Y es una buena noticia? En parte, sí. Pero, ¿qué tenemos que tener claro? Que los precios hoy son más altos de los que teníamos en enero, en febrero o en marzo del año pasado. Y por eso es que uno escucha algo contradictorio. Cuando uno escucha algunas personas, expertos en la materia, autoridades públicas diciendo bajó la inflación y estamos bajando el costo de vida, no es cierto. Lo que sucede es más bien que está bajando ese ritmo de crecimiento y por eso es que la gente dice, pucha, la inflación bajó, pero ¿por qué es que la plata no alcanza? ¿Por qué el dinero no alcanza? Bueno, porque, sí, porque los precios ya subieron. Ya. Hoy, por ejemplo, las personas... Como es una relación de precios, ¿verdad? Año correcto. con año, sí. Hoy las personas tienen que pagar más por alimentos, alrededor de un 18 o 20% de transportes.
¿Por qué? Porque, bebidas también. claro, bebidas es uno de los componentes que más se ha incrementado. Hoy las personas pagan más por el café, pagan más por las bebidas gaseosas, por las bebidas con azúcar. Hoy las personas pagan más por el transporte en bus, por el transporte en taxi, pagan más por las suscripciones de internet y aunque parezca mentira, con la apreciación del colón, están pagando más por los alquileres de vivienda. Y solo en alimentos, en transporte y en alquileres y servicios de la vivienda, las familias gastan entre un 40 y 60% de sus ingresos. Si uno ve el ingreso promedio de los hogares es preocupante. ¿Por qué? Porque les doy una cifra. En 2013 el ingreso promedio mensual del hogar, promedio mensual, era 1.012.000 colones. El año pasado ese ingreso promedio mensual era 1.023.000 colones. Y no subió. No subió nada. En ese lapso la El- inflación ha sido subió. entre un 26, 28%. O sea que se bajó. O sea, Los en ingresos, en términos reales los ingresos han caído. Y las familias hoy ¿qué? Tienen que lidiar con pagos de alimentos más caros. Les cuesta más desplazarse, les cuesta más vacacionar, les cuesta más el ocio. Y bueno, es un contexto donde tenemos una economía que se está desacelerando. Entonces hay menores posibilidades de venta, hay menores posibilidades de generar riqueza y que esa riqueza se distribuya de manera, digamos, más equitativa. Adicionalmente estamos en una coyuntura complicada. Tenemos un tipo de cambio que se ha apreciado muy fuertemente. Muy fuertemente porque ningún país en Latinoamérica tiene esa apreciación, de alrededor de un 20%, alrededor de un 25% respecto a su punto más alto el año pasado. Y está afectando, yo diría que lo que son los motorcitos de crecimiento de esta economía. Las zonas francas, el Sí, sector exportador de bienes tradicionales, y el turismo, que es una el locura. turismo, que tiene una fuerte cantidad de personas empleadas, y está afectando otro sector, que es el sector de la construcción. ¿Por qué? Porque los desarrolladores están desarrollando obras o construyeron edificios, apartamentos, viviendas, tenían gastos en colones, pero ¿en qué venden la propiedad? En dólares. Y esa apreciación yo creo que es preocupante. ¿Por qué? Porque no es sostenible. Así como el tipo de cambio no era sostenible en 700, no es sostenible en niveles de 530, 540. ¿Por qué? Porque es el mismo tipo de cambio que teníamos hace 12 años. ¿Cómo le digo yo a un productor venda el mismo precio que tenía hace 12 años? Cuando el salario mínimo ha subido probablemente alrededor de un 60% en ese lapso. La luz ha subido, los costos de transporte han subido. El mismo factor tecnológico, comprar una computadora, comprar una serie de insumos necesarios para el proceso productivo ha subido. ¿Y a quién ayuda esta apreciación? Se ha dicho que a los deudores que tienen préstamos en dólares y ganan en colones. Desgraciadamente esa no es la gente que menos tiene, es la gente que más tiene. Y es gente que le apuesta un tipo de cambio. Hoy la apreciación ayuda para comprar un tele, para comprar un carro nuevo, para viajar en el exterior, para un boleto aéreo. Pero por eso están saliendo tantos costarricenses por eso están saliendo tantos al exterior, porque claro. ahí se van a México, cualquier país de Latinoamérica y encuentran baratísimo. ¿verdad? Claro, pero O sea, San José Costa Rica es un país caro. Muy caro. Y ahora se volvió muy caro. Entonces, eso está afectando. Claro. Eso, más el problema de la violencia, hay que tener mucho cuidado. ¿verdad? En una economía que crece menos, donde la riqueza se concentra, donde la plata no alcanza, lo que estamos viendo en criminalidad es de lo esperado. Gente que no logra ampliarse, gente que la está pasando mal, y hay una correlación fuerte en eso y en el aumento de la criminalidad que estamos observando. Yo creo que 2023 es un año complicado para nosotros. Es un año complicado, ¿por qué? Porque ya no venimos con el impulso que teníamos en 2022. Era un mundo más, llamémosle, dinámico los primeros 6 meses del año pasado. Lo que son estos 6 meses nos toca lidiar con lo que llaman los efectos de un choque estanflacionario, que es muy sencillo de explicar. Es un contexto donde la economía crece más despacio y los precios están más elevados. Las familias pueden gastar menos. Las empresas entonces, cuando las familias gastan menos, producen menos, se les acumulan inventarios, tienen menos ganancias, Hacienda recauda menos y el país como un todo crece menos. Así de sencillo es. Bueno, crece menos, pero aquí como tenemos un motor ahí que es las zonas francas, se está proyectando que crezca un 2.3% este año en la economía.
Yo diría Después que sí, está duro, ¿ah? está duro. Sí, sí. Yo creo que vamos más hacia el 2. Lo más preocupante... Pero es que, vamos a ver, ¿Mm? ¿quién crece? O sea, es que cuando estamos hablando, ¿cuál Costa Rica? Porque tenemos como... Hay que ver cuál es Costa Rica. Y la clase más vulnerable está más afectada. Es que esa que tiene que llamar a preocupación. La educación complicada, la salud complicada. Y entonces, y el transporte complicado. Bueno, Y todas las variables que tenés en tu mapa económico, en llamémosle tu así. mapa sí, ahí es muy complicado, salvo ir a viajar Eso sí. sí, fuera. Fuera. Y entonces eso afecta ese turismo interno que es muy dinámico y que también iba a todos los hoteles y llenaba. Bueno, en Semana Santa hubo un fenómeno, pero no se sabe si fueron turismo nacional solo o turismo extranjero también, ¿verdad? Ya ahora el turismo baja, ¿va? Ahora vuelve a crecer hasta ¿qué? Hasta dentro de 6 meses más o menos. Más o menos noviembre es que lo vamos a volver a ver ya en la segunda quincena de noviembre, pero... Venía creciendo mucho, ¿va? Claro. Venía reponiendo casi las cifras del 2019, que fueron un récord. Pero bueno, ¿ahora qué hacemos? Muy importante ese comentario de las zonas francas. ¿Cuál es esa economía? Pues es una economía que representa en el mejor de los casos un 15% de la economía total del país. Según cifras del banco anda entre un 12 y un 15. ¿Quiénes son esas, digamos, esas familias? Muchos son familias en el área metropolitana. Son personas en realidad de los últimos quintiles, del cuarto o quinto, que tienen algún margen para acomodarse cuando los precios suben. Pero esa es otra economía. La economía que estábamos hablando, la economía fuera de San José, los hogares más pobres. 346,000 hogares en este país viven con un salario menor de $400. Estamos hablando que esos son los hogares que hoy están pasándola más mal, porque los alimentos son más caros, porque los pasajes de bus son más caros, porque el café es más caro, porque son los que tienen menores probabilidades de emplearse, porque son los que... Son $800, ¿verdad? $800. Pero $800 el ingreso promedio del hogar. Sí, y en cualquier país eso es plata, pero aquí no es plata. No, y no son $800, perdón, son $400 lo que gana el ingreso promedio, 218,000, 220,000 colones, estamos hablando peor. Pero si le metes las cargas a un empresario, con salarios mínimos de 300 y pico mil o 400, casi 400,000, sí, se te convierten casi en $800. Ahí podríamos meter exactamente ya el primer y segundo quintil, sí, que andan alrededor de entre los $400 y $750 en ingreso, que la están pasando mal. Claro. Esa gente que ahora, por ejemplo, en las zonas turísticas, ya muchas de esas personas pasan otra vez a estar desempleadas. ¿Por qué? Porque son empleos estacionales, se contratan mucho en la temporada alta. Son zonas donde tal vez Guanacaste en algún momento está sosteniéndose. ¿Por qué? Por un boom en construcción, pero tampoco es que se emplea tanta gente en eso. Son zonas que estuvieron muy golpeadas por la pandemia y no han vuelto a esa situación que tenían previo a la pandemia, y donde pareciera que está desconectada la política pública de sus posibilidades de crecimiento, de sus posibilidades de desarrollo. ¿Cuáles son las opciones que les estamos ofreciendo a estas comunidades? Recientemente el Banco Central saca algo que no habían sacado mucho, bueno, yo creo que es la primera vez, que me parece muy útil, el PIB cantonal. Y el PIB cantonal, el fuerte de la producción, la tenemos aquí en la zona, en la gran área metropolitana. No la tenemos por ejemplo, en Limón, no la tenemos en la zona sur. Ni en Punta Arenas. Ni en Punta Arenas. ¿Cuáles son esas posibilidades que les damos? Guanacaste es muy extenso. Y Guanacaste es muy desigual también. Es muy desigual también. Y esta coyuntura que estamos viendo de precios altos, donde la gente dice, ¿por qué es que no me alcanza la plata? Bueno, ya hablamos de qué, de que los precios están más altos, sus ingresos no se están mejorando. ¿Y cómo pueden mejorarse en alguna medida? Bueno, cuando empieza esta economía a crecer un poquito más. Eso requiere una estrategia país, una hoja de ruta, atender problemas en el mercado laboral
que son complejos. Hoy las mujeres tienen una tasa de desempleo que es el doble de la de los hombres. ¿Qué soluciones les estoy dando? Tampoco. Y la gente joven no tiene trabajo casi. No, la gente joven está pasándola mal. Está pasándola muy mal. Y muy mal preparados también. Salen muy sin ninguna experiencia, porque algunos son primer trabajo, pero el problema también es el desfase entre lo que requiere el mercado y lo que produce digamos, las universidades y el INA y todas las instituciones que tenemos nosotros. Ahí tenemos una gran diferencia, pongámoslo así. Y en la calidad, y el bendito idioma inglés que no logramos. Que no lo logramos, porque hay que enseñar inglés desde del pre-kinder, ¿verdad? Entonces, el que puede pagar colegios privados y llevar a los chiquitos desde chiquiticos, desde el pre-kinder a instituciones privadas, es muy distinto al que tiene que ir a escuelas públicas, ¿verdad? Totalmente. Y eso es una gran diferencia. Estamos en 2023 y el riesgo que tenemos en estos momentos es que los 2020 se conviertan en otra década perdida. ¿Cuál es nuestra gran estrategia? En los 80 fue muy claro: apertura comercial, tratados bilaterales y multilaterales, crezcamos hacia afuera, y hemos sido medianamente, o yo diría muy exitosos. Tenemos una estructura exportadora muy diversificada. Competimos en inversión extranjera directa con Colombia, con República Dominicana, con México, y las ganamos. Atraemos empresas de clase mundial, y en eso pues hay que reconocer que el país lo logró. No, sí, pero hacen una feria, CINDE, por ejemplo, para empleo, y no hay mano de obra. No, ese es el problema. ¿Cuál es nuestra estrategia para los próximos 20, 30 años? Sí, ¿dónde están todas las instituciones del Estado, ¿verdad? Las universidades, los colegios técnicos que tiene el MEP, preparando gente, y todavía rompen con la Fundación Omar con la Dengo? Fundación Omar Dengo, diciendo, bueno, algo está pasando, ¿verdad? ¿A dónde va a estar la tecnología? Sí. ¿Qué es lo que se necesita hoy? Hoy, si los jóvenes no saben programar, si no saben utilizar algo tan básico como el PowerPoint, como el Excel, les cuesta colocarse. Y eso es algo que no es complejo de aprender, nada más requiere un poco de esfuerzo. ¿Y cuál es nuestra gran estrategia educativa? ¿Cuál es nuestra gran estrategia de producción? ¿Cuál es nuestra estrategia para que Costa Rica se parezca más a los países que rankean alto en la OCDE y no ser nosotros, como dicen, la más fea del barrio? Ya Costa Rica da un salto importante al incorporarse a la OCDE. Podemos ver las políticas públicas de los mejores países en este mundo. Las estamos viendo, estamos haciendo la estrategia. Yo creo que ahí nos falta un poquito de tarea, de ver hacia afuera, ya no compararnos en el barrio. ¿Qué está haciendo Guatemala? ¿Qué está haciendo? No sirve, o sea... como dice uno de los socios en la empresa, cuando usted es el mejor del barrio, usted está en el barrio equivocado. Sí. Usted necesita ver hacia afuera. Y este año yo creo que aparte de solo lidiar con precios altos, con un tipo de cambio apreciado que ojalá no se mantenga, yo creería que eventualmente este tipo de cambio vuelve a subir. Pero debiera el Banco Central volver a tocar por lo menos un punto más, porque estás en 4 y pico, sí, ya estás casi cerca de la meta que tenía el Banco Central, ¿verdad? En inflación, ¿verdad? Proyectada. Pero mi pregunta es, ¿será la decisión rápida? Porque es que la situación ya es tiempo crítico, o sea, la gente que está exportando, ya los abonos llegaron carísimos, lo pagaron posiblemente a un tipo de cambio alto, ahora va a exportar y todo lo tiene en dólares, porque igual es un hotel, cualquier hotel lo venden un año antes, entonces, ¿y qué haces? Yo creo que el banco tiene hoy más espacios para empezar a revertir uno de los elementos que explica esta fuerte apreciación, sí, y es esa tasa de política. Ya la ha bajado en 150 puntos bases. ¿Es una noticia positiva? Sí. ¿Tiene espacio para bajar? Por supuesto. Sí. Tenemos un premio todavía muy alto. ¿Qué pasa?
que conforme vayamos reduciendo ese precio, reducimos portillos para que entre capital especulativo, portillos para que esa oferta tan grande de dólares, que ha sido muy difícil encontrar de dónde está viniendo tanto dólar, se vaya haciendo más pequeña. Y veamos un precio... Sí, el otro día vi que compró todos los dólares el Banco Central, de lo que Claro. los Monex. El banco puede seguir comprando y hay una decisión que no les gusta. Y es, ok, si sigo comprando más dólares, voy a estar emitiendo, voy a estar echando liquidez al mercado. Esa liquidez tiene un costo y es sacarla a través de bonos de estabilización monetaria. Pero el banco tiene la cancha libre. Este es un año donde Hacienda acude poco al mercado, tiene acceso a financiamiento externo como nunca había tenido. Y eso le va a permitir en alguna medida no competir. ¿En qué sentido? No tener que incrementar tanto las tasas para captar esos recursos. Yo creo que ahí el banco tiene espacio. El banco lo que tiene que darse cuenta ¿por qué es... no bajan las tasas de interés tan rápido. tan rápido en colones, digamos? Por un rezago, en lo que se llama los rezagos de la política, muy sencillo. Hoy un banco capta a esa tasa de referencia del banco y captó probablemente a 6 meses, a 12 meses un certificado de depósito a una tasa del 9-10%. Yo no puedo hoy empezar a emitir a menores tasas. Hasta que no se me venzan esos instrumentos, no voy a poder emitir a tasas menores. O sea, que vamos a tener un desfase ahí de 6 meses más tal vez. Probablemente es el segundo semestre vamos a ver menores tasas y con mayor intensidad hacia 2024. Las personas tienen que hacerse una idea que es un poco agridulce y es, ok, las tasas están bajando, los precios se están moderando el crecimiento, pero el bolsillo no lo va a sentir hasta finales de año y hasta 2024 empezarán a sentir menores cuotas en los bancos, relativamente menores precios en algunos bienes y servicios. Y eso va a tomar un tiempo. Y por eso es que este año la economía S23, S25 que hablábamos de, es un poquito optimista. Uno ve el IMAE y ve las dos economías. Zonas francas disparadas, creciendo por encima del 20% y una economía que crece apenas un 2%. Y la economía es... vamos a ver, el 80 y pico por ciento, creo yo, está en la otra economía, en esta que no crece, ¿verdad? Ahí está la construcción, ahí está todo el sector turismo, que no va a crecer si esto no se corrige, ¿verdad? O sea, no es un año fácil, ¿verdad? No, no es un año fácil. Y eso la gente tiene que tener claras las magnitudes. Zonas francas emplean alrededor de 180,000 personas, solo el sector construcción. Estamos hablando fuera de zonas francas, son 160,000 personas. ¿Qué pasa con turismo? ¿Qué pasa con comercio? ¿Qué pasa con agricultura? Uno de los sectores que más emplea gente, que están ahorita llamémosle, en un periodo de dificultades con tasas de crecimiento negativas. No es nada conveniente, no es nada fácil este año. Pero yo creo que es un año... Pero hay que hablarle al pueblo con la verdad y decirle, bueno, esta es la situación, o sea, no dejemos de estar diciendo, no, va a bajar todo esto, va a bajar el otro. Primero, pedirle a Dios que no suba el petróleo, ¿verdad? Ojalá. Porque si no, ahí sí se nos complica todo, ¿verdad? Porque todo va en escalada, si sube el petróleo, comienzan a subir todos los precios otra vez, ¿verdad? Y que ojalá la guerra entre Ucrania y no se complique más. Y Rusia no se complique más, ¿verdad? Porque no dejan haber. Y yo veo Europa con inflaciones altas, ¿verdad? Claro. Estados Unidos sí, pero todavía no baja la tasa de política monetaria, ¿verdad? Ellos tienen la misma situación que nosotros, inflaciones que se reducen, pero precios que siguen elevados. Sí. Economías que crecen menos posibilidades de generar riqueza, menos demanda de bienes y servicios, quiere decir que nos compran menos. En Estados Unidos es alto empleo, aunque ya ahorita comienzan a reducir, porque la gente tiene que ajustarse. Las empresas, si el mercado se contrae, comienzan a despedir gente, porque no tienen ventas, no tienen ingresos. ¿Y el fisco cómo lo ves? Yo creo que por primera vez este es un año donde la preocupación no gira en torno al tema fiscal. Ningún país ha tenido el ajuste fiscal que ha tenido Costa Rica con el convenio con el fondo y eso es bueno. Pasamos de un déficit que llegó a estar un 8%, un déficit de 2.5%, una deuda que se nos duplica en 10 años, a una deuda que pasa de 68% a niveles muy cercanos al 60% del PIB. Eso nos da espacio. Y le permite en alguna medida... Hay un superávit primario. Claro,
superávit primario, que hay que reconocer que es resultado de la decisiones regla dolorosas fiscal, sí, sí. de hace 4 años. Ahí estuvo una reforma fiscal muy buena, donde hoy nuestro ministro de Hacienda estuvo de viceministro en aquel momento. Y yo creo que el mayor riesgo fiscal en este momento es como cuando la gente empieza a bajar de peso. O sea, que sienten que el primer, el segundo y el tercer kilo es una cosa más fácil de bajar, pero cuando te dicen hay que bajar 10 kilos, ya llegar al 10º kilo es lo difícil. Ya bajamos los primeros 3. Si empezamos a tocar regla fiscal, si empezamos a De la ley gastar, de empleo público no la han podido no, implementar todavía. pero ahí ese es el riesgo, que nos empezamos a sentir mejor. Y entonces ya, Empezamos a disparar el gasto, ya empezamos a escuchar anuncios de incrementar salarios, ya empezamos a escuchar anuncios de, bueno, hay que ver esa regla fiscal, cómo podemos flexibilizarla. Sí, hay que flexibilizarla puntualmente, como un neurocirujano, pero no flexibilizarla para todo el mundo, porque si no el paciente vuelve a subir esos 3 kilos. bueno, pues ahí está el Fondo Monetario, Ojalá. vigilándonos, ¿verdad? Sí, pero que vigilen no significa que ya nos han vigilado en el pasado. Pero Sí. no podemos arriesgar quedar mal con el Fondo Monetario, ¿verdad? Yo esperaría que no, y creo que las autoridades tienen claro eso. Ojalá tengan claro eso, los desafíos que tenemos hoy y cuál es la Costa Rica que queremos hacia 2000, llamémosle 26, que ojalá sea mucho mejor y más próspera que la que tenemos hoy. Bueno, Luis, ahí en otra ocasión hablaremos del avance de este gobierno y de los retos que tenemos, porque es todo el país los retos. O sea, aquí hay que unir, aquí no hay que polarizar más esta sociedad. Hay que unir, hay que buscar retos comunes y sacrificios también. No puede haber tanta diferencia de clases, definitivamente. Yo sí creo que yo le pondría la atención más grande en este momento a la educación. Ahí no se vale equivocarse. Creo que los modelos de alianzas públicos-privadas serían muy interesantes en términos, no sé, de inglés, de matemáticas, de cómputo, bueno, como tiene... Porque se ha demostrado que fue una buena decisión haber hecho con la Omar Dengo, con la fundación, haber hecho, ¿cómo se llama?, un acuerdo de alfabetización, de capacitación, de todo lo que significó una generación, porque tiene 35 años, tiene este programa. Totalmente. Bueno, Luis. Un gusto. Daniel, perdón. Gracias.